Muy buenas noches a todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de la página Pastor O'Neill Ministries. Quien les habla es el Pastor O'Neill. Un día más en nuestra semana de promesa. Esperamos que la programación de hoy sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Hoy tenemos a un grupo compartiendo con cada uno de nosotros, pero antes vamos a tener una oración. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por haber compartido con nosotros durante este día. Gracias porque pudimos sentir tu presencia. Te pedimos que ahora que hemos de escuchar tu palabra, seas tú el que nos hable a través de tu siervo, el pastor Eric Almodóvar. En nombre de Jesús. Amén. Si tienes una petición, si deseas que oremos por usted, déjenos un comentario de este video, reaccione a este video y al final del programa estaremos orando por usted. Así que sin más preámbulo, les dejamos en la noche de hoy a nuestro querido amigo, el pastor Eric Almodóvar. Dios te bendiga, pastor, y que el Espíritu Santo te pueda ungir en la noche de hoy. Saludos, muy buenas noches a la familia del Ministerio del Pastor O'Neill Román. Para mí es un privilegio estar con cada uno de ustedes en esta querida noche, esperando que por la gracia de Jesús, cada uno de ustedes, amiga y amigo, pueda recibir un impacto de liberación a través de la poderosa palabra de Dios, la semilla incorruptible de la fe. Así que en esta querida noche, a todos aquellos que están en sintonía, le pedimos que estén allí pendientes, que puedan compartir este mensaje de fe que va a vitalizar su relación con Jesús. Llame a un amigo, escríbale, dígale que O'Neill Ministry, la campaña Dios nos sostiene, una semana de promesa, está viento en popa y acaba de comenzar. Así que este espacio de tiempo le estoy dando tiempo a usted para que allí pueda hundir el compartir, el share, y allí pueda colaborar con este ministerio que ha sido de bendición para las familias que han tenido situaciones a lo largo de todo este año. Este ministerio ha llevado palabra de fe, ha llevado palabra de reconciliación, consejos prácticos, consejería, una aportación para la familia cristiana y no cristiana. Así que en esta hora le pedimos a cada uno de ustedes que nos tenga en consideración para poder seguir nosotros dando a conocer lo que Jesús puede hacer por cada una de las familias. Así que en esta hora, todos ustedes, familia, les invito a buscar la palabra del Señor en el Salmo 118, versículo número 13. Allí está en el mismo medio de las Escrituras. Si usted busca el mismo centro de las Escrituras, el Salmo 118, versículo número 8, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Los estudiosos de esto que le llaman los famosos juegos bíblicos han llegado a la conclusión que el versículo que traza la Biblia de mitad a mitad, según toda la cantidad de los pasajes bíblicos, es el Salmo 118, 8. Pues miren, allí en el mismo centro de las Escrituras aparece un versículo que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Tengan siempre eso en cuenta. Pero sin embargo, varios versículos siguientes aparece un pasaje que es de mis favoritos. De esta noche yo quiero que el Señor pueda sostener tu vida, que te puedas sentir que hay un Dios que te ayuda, que te sostiene y que te socorre. Esta palabra va a trascender tu vida, va a marcar tu corazón. Tú no vas a seguir siendo el mismo. Tú te vas a sentir cada vez que sientas como un empujón con violencia, que hay un Dios en los cielos que te sostiene, porque de eso es que se trata el pasaje bíblico. La Biblia dice en el Salmo 118, versículo 13: me empujaste con violencia para que yo cayera o cayese. Sin embargo, dice, pero, hay un pero, el Señor me ayudó, pero Jehová me sostuvo, dice otra versión. Entonces, según la versión, la palabra es ayudar, sostener, socorrer, son sinónimas. La Biblia aquí dice: me empujaste con violencia para que yo cayera. Y esa palabra empujaste con violencia, esa palabra empujar denomina una fuerza física, un castigo violento, unas ganas de arruinar, de pisotear
con un propósito maquiavélico y satánico de que las personas sean arruinadas. Ese es el plan del enemigo. Cuando el enemigo empuja, no empuja allí con una caricia, él empuja con violencia, dice el texto, violencia. Y esa violencia, mis hermanos, tiene un contexto teológico desde la perspectiva de la entrada del pecado. El pecado, cuando entró a este mundo, trajo la muerte, trajo la violencia. Cada vez que el enemigo intenta empujarte, lo va a hacer con una fuerza diabólica pecaminosa para que seas arruinado. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que Caín mató a Abel, lo mató con violencia. ¿Ves? El contexto de violencia siempre trae muerte. Entonces, si el enemigo nos empuja con violencia, es porque el enemigo quiere provocar la muerte. Si el enemigo está empujando tu hogar con violencia, es porque quiere la muerte de tu hogar. Si el enemigo está empujando con violencia a tus hijos, es porque el enemigo quiere que tus hijos mueran. Si en esta hora le estoy hablando a alguien que en su corazón palpita la agonía, la tristeza y languidece la fe, es porque el enemigo te está empujando con violencia. Te empuja con violencia en tu empresa, te empuja con violencia en los insomnios de la noche. Entonces, esta palabra, mis hermanos, a la luz de uno de los personajes más importantes de la Escritura, yo quiero que tú puedas arremeter contra ese empujón. Que tú puedas decir, bueno, me empujaste con violencia, esto ha sido fuerte, tengo las marcas de los dedos en las espaldas, pero sin embargo el Señor me sostiene, el Señor me socorre. El Cristo de la gloria está aquí para ayudarme, porque todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Así que a cada uno de ustedes que está aquí en sintonía, miren, cuando yo analizo la historia de David, ese monarca, el dulce cantor de Israel, me encanta mucho acerca de David. La Biblia le llama el ungido, le llama el siervo de Dios, conforme al corazón de Dios. La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. La Biblia le llama el salmista. La Biblia le llama el hombre de guerra. Así que todos esos adjetivos que describen la vida de David y toda esa gloria que David tuvo, un reinado de 40 años, subyugó a todas las naciones del Medio Oriente, amonitas, moabitas, amalecitas, filisteos, los sirios, todos tuvieron subordinados al mandato de David. David tuvo grandes victorias, venciendo ejércitos de 18,000, 20,000 soldados. Una cosa tremenda. El nombre de David es el nombre que más aparece en la Biblia, sobre más de 700 veces. Es un hombre que Dios utiliza su nombre para usarlo en el contexto de las profecías mesiánicas. En otras palabras, hay pasajes de las Escrituras que se utilizan después de la muerte de David para referirse a Jesús. Profecías mesiánicas utilizando el nombre de David. ¿Sabe? Este hombre tuvo grande gloria, grande reconocimiento ante los ojos de Dios. Por eso Dios lo utiliza como un hombre digno de que Jesús, cuando llegara a este mundo, le dijeran Jesús, hijo de David, del linaje de David. Dios hizo un pacto davídico con este hombre, donde iba a firmar su trono, donde la simiente de David era parte de la simiente de Eva, de la simiente de Judá, del plan de Dios para la redención. Entonces, trasciende la vida de David. Pero hablamos de su gloria. Lo que le estoy mencionando es la gloria de David, todas esas hazañas de victoria y de gloria. Pero mis hermanos, David, para alcanzar su gloria, tuvo que pasar por procesos de violencia. David fue empujado con violencia. Y muchas veces reconocemos la gloria, los logros alcanzados, pero muy pocas veces hablamos de los procesos del desierto que se tuvo que vivir para entonces entender por qué Dios permitió que tuviera tanta gloria. Bueno, Dios permitió que David tuviera toda esa gloria porque el que se humilla será ensalzado, porque David se rindió al Señor, reconoció a Jehová. Si algo a mí me encanta de David, cuando usted analiza primera, segunda de Samuel y su paralelo en las perícopas de primera de Crónicas y segunda de Crónicas, usted va a encontrar que David nunca practicó el politeísmo. David siempre fue monoteísta, siempre reconoció a Jehová como el Señor, como el único Dios verdadero. Fue un siervo de Dios con altas y con bajas. Su corazoncito le pertenecía al Señor, y cuando no sentía la presencia del Señor, sentía que se moría. ¿Por qué? Porque su único Dios era Jehová. Pero el enemigo quiso empujarlo con violencia. En diferentes aspectos de la vida, en diferentes momentos de la vida, desde sus mismos comienzos, es empujado con violencia. Es empujado con violencia porque el enemigo lo menosprecia, la sociedad lo menosprecia. Si mira la Biblia, usted va a encontrar en el Salmo 78:70, que dice que Dios escoge a David de detrás de las ovejas, donde estaban las majadas. ¿Por qué lo escoge de detrás de las ovejas? Porque era el menor de un grupo selecto de hermanos. Usted busca la Biblia, usted va a encontrar en el libro de Crónicas,
en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3 al 15, diferentes nombres de los hermanos de David. Y usted va a conocer a uno que se llama Eliab, Abinadab, Sama, Natanael, Radai y Osem. Eran el nombre de los hermanos de David. Sin embargo, ninguno de ellos, usted lo sabía. Fueron nombres que vinieron, vivieron y murieron y allí pasaron a la historia. Pero David marcó la historia, porque cada empujón que recibía David en la vida lo ayudaba a crecerse, mis amigos. Yo le estoy predicando a una familia, a una persona que está recibiendo empujones en la vida, azotes, la pandemia, los daños colaterales, la crisis económica, todo lo que está ahora moviéndose en el ecosistema de nuestra vida, mis hermanos. Usted siente que no puede seguir hacia adelante. Escuche esta palabra de fe. David fue empujado con violencia. Estaba detrás de las ovejas. Era el menor de importancia. Todos los nombres mencionados, Abinadab, Sama, Natanael, Radai, Osem, los hermanos de David, esos eran los reconocidos, esos eran los que estaban en el ejército de Saúl, esos eran los querendones de papá y mamá. Sin embargo, David era el menor, el que estaba allá cuidando a las ovejas. Por eso cuando Samuel va a la casa de Isaí, y Samuel pregunta, ¿queda uno de tus hijos? Isaí le dijo, sí, queda el menor. Y esa palabra menor en ese hebreo es Catán, el menor en importancia. Bueno, el que queda es el menor de la casa, el más pequeño, el menor en importancia. Eliab es el mayor, es el más importante, está en el ejército de Saúl. Abinadab de la misma forma. Y Sama continúa con esa trascendencia. Sin embargo, mis hermanos, David estaba allí opacado por las ovejas, escondido detrás de las ovejas, ante la vista de los hombres, menospreciados, subestimados por su padre, por sus hermanos. El enemigo le empuja con violencia, porque es un empujón con violencia cuando siente que la sociedad te rechaza, que sientes una crisis existencial, porque yo nací en esta familia, porque yo nací en este entorno, porque en esta época. Usted cuando estudia los libros de Flavio Josefo, el historiador judío, usted va a encontrar que el periodo donde David crece era una época de guerras constantes, de robo, de asalto. Mis hermanos, no había tregua. No había tregua. Pero David, siendo un adolescente, era un joven de batalla. Por eso cuando Abner lo presenta ante Saúl, le dice un joven diestro en la batalla. David, ahí, aunque no tenía la edad ni era parte del ejército de Saúl, había tenido experiencias en el campo de batalla local, con las aldeas, con la gente que tenían diferentes choques y tenían que pelear por cuidar sus crías. De la misma forma, David había alcanzado fama porque había vencido leones y osos cuidando a sus ovejas de las fieras del campo. Entonces ya se hablaba de David, familia, pero era menospreciado, era el menor. Parece que los hermanos, por la altura, por la belleza, por la fuerza y la corpulencia y ciertos adiestramientos que habían recibido, eran los que merecían estar allí. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, tú vas a ir a ungir a una persona que tiene unas cualidades especiales. Lo están empujando con violencia, pero lo único que no le pueden quitar es su adoración. En su corazón, yo soy el que vivo y yo no miro lo que está afuera. Yo no miro la terraza, yo miro la sala. Yo estoy allí mirando lo más adentro de su corazón, y en su corazón él me ama. Y yo no miro la pintura ni la capota, yo miro allí su interior. Y eso es poderoso, mis hermanos, porque cuando usted lee allí en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 28, Dios le dice a Saúl, tu reino será quitado y será dado a uno de tus hermanos que es mayor, uno parte del linaje de Israel que iba a ser mayor o mejor que Saúl. Mejor, ¿por qué mejor? Porque aunque no tenía la altura de Saúl, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque la norma de su vida era amar a Dios. No que David era impecable, no que David era una persona que no practicaba errores, no, tenía un proceso de vida, su carácter estaba siendo moldeado, era un adolescente, tendría mucho que vivir en la vida para seguir alcanzando una magnitud de santidad. Sí, pero sin embargo en su corazón había una tendencia de amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer a Dios, porque el problema de Saúl fue que se cegó. El problema de Saúl comenzó a mirarse a sí mismo y darse gloria a sí mismo y hacer su propia voluntad y no seguir consejo de Dios.
Pero David, mis hermanos, aunque lo empujaban con violencia, lo echaban para allá, para detrás de las ovejas, ahí Dios lo escogió, ahí Dios vio algo potencial poderoso, ahí Dios miró su corazón. Y eso es lo que es la palabra que quiero para hablarle a ustedes, es la promesa bíblica. Me empujaste con violencia para que yo cayera, me rechazaron, me echaron para el lado, pero a pesar de todo eso, el Señor me sostuvo, el Señor me llamó, el Señor me ayuda, el Señor tiene un plan con mi vida. De eso es que se trata, amigo y amiga que me está observando en esta querida hora. Estas cientos de personas que están hoy pensando, ¿qué va a pasar con mi vida en el día de mañana? Yo te voy a decir que las sendas del Señor son misteriosas. ¿Por qué son misteriosas? Porque saca a un individuo de detrás de las ovejas, de las majadas, lo unge, el profeta Samuel lo unge, al catán de la familia, el menor importancia, lo unge, y de allí en adelante la historia dice que ese joven sería un joven que emprendería grandes hazañas. Entre esas hazañas es vencer todos los temores que la gente quería proporcionarle. Sus hermanos Elías no creían en él. El rey Saúl no creía en él. Su padre no creía en él. El gigante Goliat tampoco creía en él. Todos lo subestimaban. Por ejemplo, cuando David se presenta a Saúl, le dice: oh rey, no temas a causa de este gigante, este tu siervo irá y peleará con él. Ahora, eso está allí en Samuel capítulo 17. Este es tu siervo, irá y peleará. O sea, está subordinado. David no fue al campo de batalla a pelear. David fue a llevarle pan, queso y leche a los hermanos de parte de su padre. Pero al ver un filisteo que estaba allí insubordinado, incircunciso, gritando, vituperando, maldiciendo al Dios de Israel, David dice: esto no puede seguir así, porque Dios es el Dios verdadero, el que me ha ayudado a vencer leones y osos en el pasado. Oh, mis hermanos, y David va donde Saúl y Saúl le da unas vestimentas, y cuando esas vestimentas Saúl se las pone, se percata David, cuando se pone esas vestimentas de Saúl, se percata que no le luce, porque sabes una cosa, mi amigo y mi amiga que me escucha, lo que no es tuyo no te luce. Usted tiene que ser original, usted tiene que buscar al Señor con su propio corazón, en su experiencia, en medio de los empujones, en medio de la agresividad, de los golpes de la vida. Usted por sí mismo tiene que buscar al Señor, porque lo que no es tuyo no te luce. Yo he tenido problemas en mi vida, circunstancias, y yo te puedo dar mi testimonio y tú vas a decir: wow, pero sabes una cosa, lo que no es tuyo no te luce. La manera como Dios operó y obró en mi vida fue una manera personal, individual, y tal vez contigo no sea la misma. Por eso tienes que aprender a amarlo individualmente, para que ese Dios de gloria, que tiene diferentes maneras, que la Biblia le llama la multiforme gracia de Dios, las diferentes formas como opera Dios, pueda operar en tu vida. Y David le dice: mira, rey, con las vestiduras tuyas no puedo ir a pelear al gigante, y con estas herramientas que tú tienes en el campo de batalla para la milicia, yo no puedo ir con con estas herramientas. Dame un segundo. Y David se va, mis hermanos, David se va a un arroyo. Y en ese arroyo David fue a orar y expresar con el arpa lo que él sabía hacer, adorar. Y comenzó a adorar ahí en un arroyo: Señor, dame la fuerza para vencer a este gigante, dame la lucidez y las herramientas necesarias. Y Dios le proveyó piedras de allí del arroyo, y Dios le proveyó la onda. Y David va al campo de batalla, desafía a aquel gigante que lo subestimaba. Y David dice: en el nombre del Dios de los cielos, el Dios de los escuadrones de Israel, tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y miren, mis hermanos, Dios le dio una grande victoria a David, al que lo empujaban con violencia, al que lo rechazaban, al que lo echaban para el lado, el que nadie veía nada especial en él, pero Dios le dio la grande victoria. Hizo un proyectil, lanzó un proyectil de 150, 200 millas, se la clavó en la frente a aquel gigante, y no solamente la clavó en la frente a aquel gigante, sino que el gigante cayó al suelo. David se acerca a aquel gigante, le corta la cabeza, le da la cabeza a Saúl y le dice: Saúl, esta cabeza te pertenece, llévala a Jerusalén. Y allá la pusieron en un monte que muchos años después, mis hermanos, se le llamó el monte de la calavera. Y para que usted sepa, en ese monte fue que Jesús fue crucificado. O sea, que Jesús tuvo que enfrentarse también a un Goliat en el Calvario, y así como David venció en el valle de Ela a Goliat, Jesús venció en el valle de la calavera a Goliat, al pecado, a Satanás. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Usted que me está observando en esta hora, amigo, hay una promesa. Me empujaron con violencia para que yo me cayese, para que yo me tirara la toalla, para que yo me rindiera, para que no hubiera futuro y esperanza en el Señor. Pero el Señor me sostuvo. El Señor no dejó que yo me quedara en el anonimato. El Señor no dejó que yo me quedara detrás de las ovejas.
Dios tiene un plan poderoso para con mi vida y lo tiene para con tu vida, amiga que me escucha, amigo que me escucha, darte sentido de importancia según el llamado solemne que Dios tiene para contigo. Si miramos la trayectoria de la vida de David, vamos a encontrar, mis hermanos, que luego que David vence a este gigante, dice la Biblia que David agarró la espada de Goliat y la llevó a los sacerdotes en Nob y se la dio a los sacerdotes. Le dice, esta fue la victoria de Dios que me dio sobre Goliat. A Dios lo mejor, la espada del gigante, la cabeza para Saúl, pero la espada del gigante para Dios. A Dios lo mejor, para siempre acordarme que el que da la victoria es Jehová, que recordarme de dónde Dios me sacó, que Dios me recibe como yo soy, pero no me deja a mí como yo estoy. Esa es la poderosa obra de la gracia de Cristo. Comienza un capítulo nuevo, un expediente nuevo, pero con una vida de santidad, en una vida regenerada, en una vida que la Biblia dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en una vida donde se perfecciona el poder de Cristo en nuestra debilidad. Oh, mi amiga y amigo que está aquí conectado, esta palabra, si usted la cree, escríbanos amén allí en el chat, escriba su petición, escriba su situación y diga, me empujaron con violencia, pero en esta noche yo declaro, el Señor me sostiene, el Señor me sostiene, el Señor me ayuda. La Biblia dice que Saúl, después que David entró al palacio y Saúl le dio una hija, se casó con Mical, su hija, y la Biblia dice que David se convirtió en gran amigo y hermano de Jonatán. Hay una traición hacia David, hay una envidia. Saúl comienza a conspirar contra David y la Biblia dice que en 3 ocasiones Saúl lanzó una lanza sobre David para clavarlo y acabar con él, pero Dios protegió a David. Aquel que le tocaba el arpa a Saúl para que fuera liberado, la paga de Saúl no era recíproca, era envidiosa y quería acabar con David. Así muchas veces en la vida, mis hermanos, tú le tocas el arpa a la gente y en vez de recibir gloria a Dios y agradecimiento, lo que te dan es una lluvia de lanza. Tristemente es así en la vida, un empujón con violencia para que te vayas del palacio, para que pierdas lo que has recibido, para que no te sientas importante en el Señor. Y la Biblia dice que David tuvo que salir del palacio huyendo rápido, porque lo que venía para David era la muerte. Saúl quería acabar con él. En 3 ocasiones trató de matarlo y no pudo. Ya llegó una ocasión que Jonatán y él quedaron, tengo que irme, Jonatán, me tengo que ir. Y saben, mis hermanos, de allí en adelante comienza otra etapa en la vida de David. Porque la vida trata de etapa en etapa. Hablamos de la gloria de David, pero estas son las etapas, mis hermanos, que no son fáciles. Tiene que David salir de su casa, de Belén. Tiene que ahora ser fugitivo de Saúl sobre más de 10 años, de 10 a 12 años, David viviendo en cuevas como Adulán, en las cuevas en las montañas de Sif, en el desierto, mis hermanos, en las cuevas de Engad, y tiene que emigrar a las tierras de los filisteos. Tiene que pasar por traiciones terribles como las que pasó en Keila. Tiene que David escuchar tanta mortandad, que su cabeza está siendo buscada. Antes del profeta Samuel morir, David va a Rama, donde Samuel le dice llorando, mira, Saúl me quiere matar, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces Samuel ora por David y el profeta muere, y entonces David tiene en su mente, me tuve que ir de casa, perdí a mamá, perdí a papá, no sé de ellos, los voy a buscar. Fue, los buscó, los llevó a Moab, los llevó a otras tierras por allá. La tradición hebrea dice que allá en Moab, el rey de Moab acabó con la vida de sus padres. Entonces David, siendo fugitivo de Saúl, en el proceso saca a su familia de las tierras de Israel. Para colmo viene un rey pagano, le mata a la familia, y después el profeta que lo unge, que le dijo que iba a ser el bendecido rey de Israel, muere, se queda solo. Después, para colmo, está en una cueva llamada Adulán, y allí en Adulán, cuando David está allí, que no puede con sus problemas, le llegaron 400 individuos con depresión, con problemas, con deudas, con miles de situación, con lágrimas, con locuras. Oh, mis hermanos, y entonces David en la noche en la cueva, cuando comienza a mirar para los lados, ve la gente sollozando, gimiendo, llorando, preocupado. Esto era un caos para con David. Estaba siendo empujado con violencia, había luto en su corazón, había desesperación, había cómo yo puedo ahora lidiar para ayudar a la gente, y la gente no puede salir de esta crisis. Sin embargo,
embargo, ahí fue que David se creció, mis hermanos. Por eso Dios lo fue moldeando, lo fue preparando. Ahí fue que surgieron los grandes salmos como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El Salmo 34:1, alabaré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Salmo 46:1, Jehová es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio a la tribulación. Oh, mis hermanos, cada salmo que fue escrito en ese periodo, mis hermanos, esas luchas que tuvo que enfrentar, y se convirtió en el líder de 400 individuos que después en segunda de Samuel capítulo 23 la Biblia dice que son los valientes de David. David le enseñó la gallardía, la valentía, la fuerza, el honor. ¿Para qué? Para poder resistir las pruebas y vencer las crisis, porque Dios te va a tomar a ti en la crisis que estás viviendo, en los empujones que te ha dado la vida, en los empujones que te ha dado el enemigo, y Dios te va a hacer mira, Dios, gloria a Dios, escucha esta palabra. Miren, si Dios te ha permitido entrar en el fuego, ¿sabes por qué, mi amigo y mi amiga? Porque usted no es plástico. Usted no es plástico. Usted es oro. El oro se purifica. El oro se purifica. El plástico se derrite. El plástico se destruye a consecuencia de las pruebas. Pero el oro se purifica. Gloria a Dios. Y Dios te quiere purificar a ti. Y Dios fue purificando en etapa tras etapa a David. David tenía armas de guerra. Tenía espada. Tenía jabalina. Tenía escudo. Tenía muchas cosas de guerra porque se convirtió en un gran guerrero. Y fue adiestrado por Jonatán en cierta manera. Pero sin embargo, amigo y amiga, había un arma secreta con David. Era el arma donde surgían los salmos. Era el arma donde el Espíritu se manifestaba, traía liberación, y era el arpa. Y David siempre con el arpa. Ese era el alma, el arma preferida de este hombre. La tocaba y allí salían las expresiones de una persona en los salmos sapiensales. Más de 90 salmos atribuidos a David. Oh, mis hermanos, una grande victoria. La mayor expresión del pensamiento espiritual en la historia de este mundo la podemos encontrar en los salmos, en la vida de este hombre llamado David. Eso es una gloria, eso es una bendición, familia. ¿Y tú sabes por qué es una bendición? Es una bendición porque es a través del dolor. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas recibirán con gozo. Los recibirán con gozo. Los que siembran con lágrimas recibirán con gozo. ¿Por qué recibirán con gozo, mis hermanos? Porque Dios está viendo tu dolor, porque Dios está viendo tus lágrimas, porque Dios sabe por el camino que tú caminas. Y en esa década donde David tuvo la oportunidad en 2 ocasiones de acabar con la vida de Saúl, no acabó con la vida de Saúl, porque el que está ungido no tiene que defender lo que ya Dios ha puesto sobre ti. Saúl estaba defendiendo algo que no tenía la unción. Saúl estaba allí verdaderamente puesto humanamente, y él había tratando de retener algo que ya no tenía la unción, no tenía la entrega, no tenía la devoción, no tenía la espiritualidad. El Espíritu de Dios no podía moverse en su corazón, era rebelde, mató profetas, mató sacerdotes, era una mentalidad carnal, pero el corazón de David estaba dispuesto para que el Señor trabajara en él. Me empujaron con violencia y en vez, escuchen esto, porque aquí es que está el meollo del asunto, en vez de alejarme más de Dios, me acerqué más al Señor, porque el Señor me sostuvo, porque el Señor me ayudó, porque el Señor me sostuvo, me agarró, me aguantó. Oh, gloria a Dios. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es para que usted en esta hora, en la noche, cuando usted está allí pensando en todos los empujones de la vida, de su niñez, cuando fue maltratado en la adolescencia, con los golpes de la bullying en la escuela, la sociedad, en el matrimonio, en la vida, en la sociedad, en el trabajo, todos esos empujones que tú has recibido, tú puedas terminar diciendo, me empujaron con violencia, es verdad. No lo voy a negar, pero sin embargo el Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Por eso me encanta una palabra que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo número 14. Y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que David iba. Por donde quiera que David iba, Dios le daba la victoria. Llegó el día, mis hermanos. David fue ungido en 3 ocasiones. 3 ocasiones David fue ungido
ungido en Belén, fue ungido, mis hermanos, en Hebrón, y fue ungido en Manahaín, fue ungido por Samuel, fue ungido por la tribu de Judá, y luego por las 10 tribus, la casa de Saúl, en 3 ocasiones, representando 3 etapas en la trayectoria de este hombre. Dios te está llevando de etapa en etapa. Prepárate, porque viene una nueva etapa, una gloria mayor, y al final tú vas a ver este versículo cumpliéndose en tu vida. Y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que iba. Una vez ya David establecido como el rey de las 12 tribus, luego de haber pasado esa década de sufrimiento siendo fugitivo, comenzó a haber victoria tras victoria, venciendo, mis hermanos, amonitas, moabitas, amorreos, sirios, de todas clases. Familia, tenían que brindarle tributos a David, y eso la Biblia le llama el terror de David. Si usted analiza Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 17, dice que todas las naciones temían a David. Había un terror acerca de David. Se mencionaba el nombre de David y todos los reyes decían lo que él quiera, lo que él pida. Ahí no podemos hacer nada porque es victorioso, es invencible. Ahora, ese terror de David es el terror de Jehová. Si usted analiza Éxodo 23, 27, Dios dice: enviaré mi terror delante de ti. Ese es el terror de Jehová. El terror de Jehová era el terror de David, era la victoria. Entonces, mis hermanos, la Biblia no se equivoca, porque cuando la Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, porque el diablo va a huir de vosotros. ¿Qué nosotros tenemos para hacer que el diablo pueda huir? Simplemente y llanamente el terror de Jehová, un Cristo vivo, un Dios de victoria, un Dios que nos llamó, una cobertura especial, un Dios que puede trabajar con los traumas emocionales, espirituales, con las distorsiones cognitivas, con la herencia pecaminosa, con la deficiencia de carácter, con los Goliat de la vida, con tantas cosas, tantos empujones. Oh, mis hermanos, nosotros tenemos un departamento en la mente conocido como el subconsciente, y eso es un vertedero, eso es una maleta que arrastramos todos los traumas de nuestra vida, que nos empujan a llorar más, a aislarnos, a tener unas ciertas reacciones ante las situaciones de la vida, y a veces ni sabemos por qué hacemos eso, y es porque estamos siendo programados por un subconsciente pecaminoso, por un mundo hostil que nos empuja con violencia, mis hermanos, y el único que nos da a nosotros la victoria y nos puede sacar a nosotros de semejante ambiente tan satánico y tan perdedor, se llama Jesús. Jesús, mis hermanos. ¿Qué sería de mí si Jesús no conociera a Jesús? ¿Qué sería de ti si tú no conocieras a Jesús? Te estarías moviendo de aquí para allá inconstante en tu camino por el doble ánimo. Cristo es el único que nos da fundamento. Cristo es la roca. La casa no se te va a caer porque tu casa está sobre la roca. Tu hogar no se te va a caer porque está sobre la roca. Estas son las promesas que usted tiene que aferrarse. Dios le daba la victoria a David y creó el terror de David. Y dice que David administraba con justicia, con equidad a todo el pueblo. Pues claro, si Dios lo fue llevando cuando era pastor de ovejas para ahora ser el pastor de Israel. Es que Dios te está haciendo que tú aprendas los procesos de los dolores de la vida, en las luchas de la vida, para cuando te toque el turno, tú te acuerdes, tengas empatía, tengas un corazón para todo. Saúl solamente reinaba para su gente. David fue para todas las tribus. David, su corazón fue un corazón para todas las tribus. Sin embargo, mis hermanos, este sermón tendría que terminar aquí. Todavía me quedaría para hablar de David, otra etapa de David, pero quiero resumírtela en 2-3 minutitos para ir terminando y aterrizando. David llegó un momento que todo lo que se propuso lo alcanzó, victoria tras victoria, milagros, hazañas, vencía ejércitos de 18,000, 20,000 soldados del ejército enemigo. Eso era un fly, eso era un flyer pitcher, dicen en mi comunidad. Eso era muy fácil porque Dios estaba allí con él, Dios lo sostenía. Sin embargo, el enemigo no se rinde. El enemigo quiere empujarte con violencia en otros aspectos. Se le metió en los asuntos, mira, por los lados, allí por los hijos. Un hijo mata al otro, a un hermano. O sea, David tiene la muerte de un hijo. Después un hijo se vuelve rebelde, quiere quitarle el trono. Luego la vergüenza de una hija, sufriendo la vergüenza, mis hermanos. Luego un problema entre los matrimonios, porque empezó a practicar la poligamia en cierta manera y había una guerra entre sus matrimonios y las consecuencias de tener matrimonio
tantos matrimonios entre los hijos de las esposas y las nueras, y ahí se formó también un bochinche, tremendas luchas en el asunto de la familia. Entonces el enemigo empieza a empujar como con violencia a David. La Biblia dice que en un momento dado David también practica el adulterio. No solamente eso, sino que también mata a un amigo, a uno de sus valientes, que se llamaba Urías el Eteo. Y no solamente eso, sino que también David, nada más y nada menos, familia, hace un censo en contra de la voluntad de Dios, y el castigo grande y la mortandad que vino no fue fácil. Fue empujado con violencia por la tentación y por la prueba. Comienza a confiar en los ejércitos de la tierra. Comienza a confiar en el Partido Popular Democrático y en el Partido Nuevo Progresista. Comienza a confiar en los republicanos. Comienza a confiar en el ejército de Estados Unidos. Comienza a confiar en lo que el hombre y el sistema te ofrece. Pero deja de confiar en el Dios que cuando tú eras pastor y tú no tenías nada, ese era el Dios que te sustentaba y el que te sostenía. David perdió de vista ese primer Dios, ese primer llamado, ese Dios que te estuvo contigo cuando tú no tenías nada, y comenzó a ver las cosas que tenía militarmente, más de 200,000 soldados, mis hermanos, de cada tribu, una delegación impresionante, unos hombres de guerra que hacían hazañas que mataban 300 y 400 hombres. David dice: yo estoy hecho, y ahora vamos a contar para ver cuántos más podemos tener. Y perdió de vista al Señor, y vino un castigo muy fuerte sobre la nación y sobre este rey llamado David. Fue empujado con violencia, mis hermanos, pero él encontró el camino de retorno, y tú puedes encontrar el camino de retorno en esta hora, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que si te has alejado del Señor, ¿sabes por qué es? Porque luchaste muchos años por tus propias fuerzas, porque empezaste a mirar las cosas y pensabas que tú eras el galardonador, que el título que tuviste fue porque tú te sacrificaste, porque sudaste la gota gorda, porque tú estudiaste, porque el que hizo tanto fuiste tú. Y no fuiste tú, fue Dios que te dio la salud, fue Dios que te dio la sabiduría, fue Dios que fue oportuno por el Espíritu Santo para que pudieras alcanzar todos esos éxitos. Y sabes una cosa, mi amigo y mi hermano, David tuvo que tocar el suelo, ver un hijo morir, ver tantas cosas, mis hermanos, en su proceso, ver el castigo de Dios sobre la nación por haber practicado un censo. Pero este corazón llamado el corazón de David dijo: Señor, lávame más a fondo. Salmo 51, ten piedad de mí, Señor, y lávame más a fondo. Esa palabra, lávame más a fondo, en el original era la palabra para el sacrificio. Cuando llevaban el cordero al templo y lo lavaban a fondo, le sacaban las vísceras y las grasas y todo aquello, esas flores que arropan el intestino, y lo limpiaban y sacaban todas esas flores. David está diciendo: Señor, lávame más a fondo. David lo que está diciendo: Señor, quita de mí todas esas flores que están allí haciendo suciedad en mi consagración contigo. Quiero estar limpio de ti. Quita esas flores. Me han empujado con violencia para que yo me aparte de ti. He caído en la trampa del enemigo y me he cegado. Pero mi corazón es conforme a tu corazón, y los latidos tuyos están en mi corazón. Amigo y amiga, si tu corazón late por Jesús, es porque el Espíritu todavía te tiene todavía la oportunidad que tú retornes nuevamente para tener una experiencia con Dios. Arrepiéntete en esta hora, reconcíliate con Dios, porque el Señor te va a sostener. Yo sé que el empujón fue fuerte, yo sé que el golpe que estás recibiendo te tiene tirado casi en el suelo, pero la Biblia dice que Jehová te sostiene, y el Salmo 37:24 dice: no quedaré postrado, porque Jehová me sostiene con su mano. Su mano me sostiene, su espíritu me alienta, y siempre en victoria Jesús nos llevará. Yo quiero terminar diciendo esto. Los profetas de la Biblia, siglos después, años después de la muerte de David, iban donde los reyes del norte y los reyes del sur, cuando practicaban pecado, y la Biblia dice que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y todos estos profetas le decían a los reyes: imiten a mi siervo David. Imiten a mi siervo David. Y un rey pudiera decir: ¿y qué yo puedo imitar de David? Si David no tiene testimonio. David cometió errores. Sin embargo, amigo y amiga, los profetas querían llevarle este mensaje a los reyes diciéndole: así como ustedes están fallando, David también falló en cierta manera. Pero David encontró el camino de retorno. Si van a imitar algo de David, imiten la transparencia.
Escúchame, mi amigo y mi amiga, porque este mensaje es bien importante en un tiempo de pandemia como el que vivimos. La transparencia. No puedes seguir viviendo doble vida. No puedes seguir tratando de tapar lo intapable. Sé transparente. Levanta los brazos. Yo fallé. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Yo fallé, pero Jehová me restaura, pero Jehová me sostiene. Y David lloraba, y David buscaba el rostro de Dios. Amigo, busca el rostro de Dios. Amiga, busca el rostro de Dios. Y Dios te va a salvar y Dios te va a redimir. Esas son mis palabras para ti en esta querida noche. Yo quisiera seguir hablándoles, pero para eso tendremos otra ocasión, porque el Señor ha prometido en el Salmo 118:13, me empujaste con violencia para que yo cayese, pero yo no quedaré postrado porque Jehová me sostiene. Así que si Jehová sostuvo a David, sostuvo a Daniel, sostuvo a José, sostuvo a Jesús, en esta querida noche, el Señor te sostiene también. Adelante, Pastor O'Neill. Gracias, Pastor Eric Almodóvar, por tan hermoso mensaje. Pudimos sentir la presencia de Dios hablando a cada uno de nosotros. En la noche de hoy tenemos una lista de personas que han reaccionado o han visto este video y queremos tenerla en oración. Queremos que el Señor las pueda bendecir. Queremos que el Señor las pueda sostener. Así que estaremos orando en esta noche por Enid Vélez, estaremos orando por Lizzy Rodríguez, Lilian Silva, Wanda Ivette, Jolie Rivera, estaremos orando por el pastor Juan González, nuestro querido amigo, por Erlinda Torres, estaremos orando por Rosita del Valle, por Evelyn, Wanda Arocho, Rubén Timana, Petra Vegas, estaremos orando por Isabel Díaz, Ana Souza, José Agustín Cruz, Hilary Rojas, estaremos orando por Yanis Ramos, Rosita Villanueva, Becky Muñiz, Manuel Davis, Marta Pichardo, Lismar Roldán, Noemí de Jesús y Selimitas Morel. Esas son las personas por las cuales estaremos orando en esta noche y esperamos que el Señor pueda estar con cada una de ellas. Así que en estos momentos dejaremos al pastor Eric Almodóvar con la oración final. Pastor Almodóvar. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora, yo te ruego, Señor, que puedas sanar, bendecir, restaurar, cubrir con tu gracia a las cientos de personas que están viendo y verán este programa. Tú eres el Dios que socorre, tú eres el Dios que vivifica, tú eres el Dios que sostiene. Tantas cosas lindas de David, Señor, que aparecen en la Biblia, en primera, segunda de Samuel. Un Dios que se interesó en David y le llama a David mi elegido, mi ungido. Oh Señor, esos somos para tus ojos, tus ungidos, tus elegidos y elegidas. Así que Señor, ayúdanos a enfrentar cada etapa de la vida, cada empujón de la vida con tu fuerza, saber que tú nos sostienes, que tú nos abrazas. Salva las vidas, Señor. Gracias por lo que aceptaron a Jesús. Gracias por los que se reconciliaron contigo en esta noche. Gracias, Señor, porque esta palabra me alimenta, me sustenta y me ayuda a entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo con David, lo va a hacer con el pastor O'Neill, va a hacer con cada uno de los nombres mencionados en esa lista poderosa para que tú los salves, para que tú restaures, para que tú intervengas en todas esas vidas. Señor, tú eres el Dios de gloria. A ti te damos todo lo honor y como dice la palabra del Señor, torre fuerte Jehová, a él correrá el justo y estaré seguro. Gracias, Señor, por esa gran seguridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos invitarles para mañana nuevamente a las 8 de la noche a esta programación especial que hemos titulado El Señor me sostiene. Mañana tendremos una sierva de Dios que estará predicando, estará presentando su palabra y es la amiga Rosita Villanueva, con el tema No estamos solos.
Así que te invitamos para que mañana puedas compartir con cada uno de nosotros. El Señor te bendiga en esta linda noche y que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre ustedes. Nos vemos mañana. Bye.